Amigos de Inquietudes, como todos los años asistí al Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, que este año se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, sobre todo por la cercanía de las elecciones en Estados Unidos. En esta ciudad fronteriza, que me sorprendió por su educación vial, su seguridad, incluso si la comparamos con la que hoy no tenemos en el Estado de México, y por esa solidaridad que tienen con los migrantes. Actualmente vimos cómo existe una muy grave situación en Tijuana, donde están varados miles de haitianos que esperan inútilmente el que los acepte el gobierno estadounidense. Y ellos, estos haitianos, nos dijeron que ahí en Tijuana, pues pese a todas esas carencias e incertidumbre que viven, pues se sienten más tranquilos en comparación con lo que fue el sufrimiento y los abusos que tuvieron que padecer para llegar a Tijuana. Aquí por lo menos no tienen el temor de que los violen, los maltraten, y sí viven una gran situación de incertidumbre, pero desde luego está por la actitud de un país como los Estados Unidos, que en su surgimiento en de esas colonias inglesas en América, pues se desarrollaron en base a dos migraciones muy diferentes. Por un lado, la de los europeos, que llegaron voluntariamente con el fin, los más solo, de enriquecerse, y algunos para tener una libertad religiosa como los puritanos. En contraste, la migración de quienes sin su voluntad llegaban en los barcos negreros que los transportaban forzada, inhumanamente de África, y que llegaban solo para servir como esclavos en las haciendas algodoneras, azucareras y tabacaleras en las colonias del sur. Así, de esas dos migraciones antitéticas surgió Estados Unidos, que luego se enriqueció con migraciones muy importantes, particularmente la de los hispanos. En su declaración de independencia en 1776, es donde se establece por primera vez en un texto jurídico político los fundamentos de los derechos humanos, y ahí se expresa: sostenemos como evidentes que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El problema es que en los Estados Unidos actualmente parece que desarrollan una lógica de que lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Esto es, no respetan la soberanía de los países cuando los saquean de sus recursos naturales, explotan sus manos de obras baratas, generan todo tipo de dependencias, principalmente económicas, comerciales y tecnológicas, y desde luego incluso políticas, lo que convierte a las soberanías de muchas naciones en solo el derecho a tener un nombre, una bandera y un puesto en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero cuando se trata de su propia soberanía, son inflexibles. Sus recursos, sus oportunidades de trabajo y de bienestar, su calidad de vida, son solo para los norteamericanos y solo para los norteamericanos ricos. Así, hoy vemos a Donald Trump, que es muy aplaudido con esta idea absurda de construir un muro que dice él que debemos pagar los mexicanos, por decir que ya no dejará que empresas estadounidenses como la Ford pongan plantas productivas en nuestros países, que no se tiene que lograr un acuerdo de libre comercio nuevo con México, sino que solo el comercio debe ser siempre en beneficio para los Estados Unidos y nunca para México. Y claro, fundamentalmente, que no lleguen a su sacrosanto territorio los mexicanos, que solo son unos criminales, bavivientes, sucios e ignorantes, incluyendo en ese concepto de mexicanos todo, haitianos, centroamericanos, lo que sea. Así, las fronteras evidencian una clara discriminación. Mientras permiten que el dinero puede circular libremente de un país a otro, vamos, que las cosas legales con solo cubrir aranceles pasen sin problema, y las ilegales
solo con un poco más de problemas, o sea, con un mayor costo. En cambio, los seres humanos predominan el criterio mercantilista. Si son seres humanos, se convierten en negocio, estos sí son muy bienvenidos. Por ejemplo, si entran como, pues, empresarios, como hombres de negocios, como turistas, pero los que solamente venden la fuerza de trabajo, estos no entran. Estas discriminaciones, como afectan al ser humano y no al ciudadano, esto no es al ser como elector, pues sino al ser como individuo, pues muchos de esos individuos no votan, estos migrantes no votan y por ello no les importa. Esto hace que el criterio que se impone solamente es el de los efectos electorales y es lo que estamos viendo por parte de estos votantes que aún con todas las críticas terribles que se están haciendo contra Trump, pues vemos que sí aumenta un poco la diferencia a favor de la señora Hillary, pues todavía son 4 puntos que contando el margen de error, pues es mínima todavía esa diferencia, pese a que Trump en su discurso se aleja a lo que plasmaron los padres de la independencia de Estados Unidos como Jefferson, Franklin o Adams. Así, estas sociedades democráticas ricas como Estados Unidos se creen que son superiores, que tienen el derecho a disfrutar de los diamantes africanos, del café colombiano, del cobre chileno, etcétera, etcétera, y que lo suyo pues solamente debe servir para ellos y no pueden aceptar que entren personas de otro país. Cuando la verdad es que el planeta debe ser considerado cada vez más como un patrimonio de toda la humanidad y no solo una propiedad privada para unos cuantos ricos que utilizan la división artificialmente creadas de los estados para establecer a su conveniencia quién puede entrar en su territorio y quién no, quién puede permanecer y quién tiene que ser echado. Y con ello pues se convierten como en los césares imperiales que deciden si alguien vive o si alguien muere. Muchas gracias.